quiero decirle a la gente en esta tarde que ese miedo, esa reacción, esa inseguridad tiene una solución. Y la solución es poner a Dios en primer lugar en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Le titulé este sermón Resistir. Fui diseñado para resistir, porque Dios nos ha dejado en el nombre del Señor algo muy valioso para que el ser humano resista ante toda adversidad. Hay personas que no tienen a Cristo, que reaccionan al miedo y el miedo los domina, se quedan viviendo pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Ahí donde están en sus hogares, oremos en el nombre de Jesús. Padre, en estos momentos, por el poder de tu palabra, declaro que tu palabra, Señor, da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y declaro que tu palabra llega, Señor, hasta cada rincón de estos hogares y del mundo entero. Estoy cancelando y atando todo espíritu contrario, y estoy declarando, Señor, que tu palabra fluye en esta tarde. En el nombre de Jesús, levanta al caído, restaura, Señor, al afligido. En el nombre de Jesucristo, al enfermo, sánalo, Señor. Al que está cautivo en su mente, libéralo completamente. En el nombre de Jesús, limpia los aires, Padre. Toma dominio, Señor, sobre la atmósfera de los aires, Señor, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra llegue, Señor, al corazón que tú, Señor, te has puesto, Señor, a que lo reciba. En el nombre de Jesucristo, recibe toda la gloria y recibe toda la honra desde ahora y para siempre. Amén y amén. Ocupen sus lugares ahí, hermanos, en el nombre del Señor. Y el tema de este sermón es: fui diseñado para resistir. Fui diseñado para resistir. Como hijos de Dios, en el nombre del Señor, tenemos un Dios que es grande y es poderoso. Y en lo que estamos enfrentando en estos tiempos, hay una gran incertidumbre. Hay un pánico en la gente, ¿verdad?, que ha llevado a muchas personas a tomar decisiones equivocadas, compras excesivas, compras de pánico que le llaman. Y hemos visto alrededor del mundo tantas cosas que están aconteciendo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y hay un miedo en la gente, hay un temor en las personas de que no saben lo que va a acontecer. Las colas y las compras compulsivas se han contagiado como pandemia por casi todo el mundo. Desde que comenzó este virus, comenzó a ser de las suyas y ha pasado a millones de personas en todo el mundo a inundar los supermercados y tiendas que buscan sus provisiones ante un futuro incierto. Pero algo que me llamó la atención aquí en Estados Unidos es que no solamente hubo compras compulsivas en alimentos, sino que también hubo compras desordenadas en armas de fuego. Hay gente que está con temor, que no haya qué hacer, no haya, en el nombre del Señor, cómo enfrentar esta situación. Y me llamaba la atención cómo el día de ayer salió una noticia donde el FBI tuvo que tumbar o tuvo que matar a una persona
en la ciudad de Benton, Missouri, a unos 25 minutos de aquí. Un hombre desesperado, un hombre atribulado por todo lo que está aconteciendo. Él planeaba derribar un hospital de la ciudad de Benton, Missouri, y el FBI lo interceptó a tiempo para que no hiciera tal explosión. O sea, lo que estamos viendo en estos tiempos es un miedo, es un temor de la gente. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y eso que estamos viendo, hermanos, hay una solución. El ser humano reacciona ante el miedo, y el miedo en sí Dios lo puso dentro del ser humano. El miedo es un arma de defensa para todo ser humano, y eso es algo que Dios ha puesto. Cuando una persona siente miedo, alabado sea el nombre de Jesucristo, inmediatamente se activa una defensa dentro de uno, y hay órganos que dejan de funcionar al ritmo en que van, se hacen más lentos para poder sacar más energías para la defensa de reacción de todo ser humano. El corazón comienza a latir aún más fuerte y a bombear más sangre. La adrenalina comienza a dar a todo lo que da, y eso es una reacción natural de todo ser humano, ¿verdad? Yo creo que cada uno de ustedes han pasado un momento de miedo. Yo no sé si los que me están escuchando, los que estamos aquí, hemos enfrentado alguna vez un momento de miedo donde en el nombre del Señor todo lo atravesamos. Recuerdo en una ocasión donde nos corretearon a un amigo y a mí, y él iba en su bicicleta y yo iba caminando al lado de la bicicleta de él, y de repente empezaron a llover piedras, ladrillos, empezaron a llover, y cuando vimos todos los ladrillos, el amigo que iba al lado conmigo empezó a darle a todo lo que da en la bicicleta, y yo del miedo reaccioné, y del miedo iba al lado de él. O sea, él iba en la bicicleta, pero yo iba corriendo, pero del miedo corría a la velocidad de la bicicleta. Entonces, eso es un arma de defensa que Dios ha puesto en cada ser humano. El miedo no es malo, el miedo es un acto de defensa que Dios puso en cada uno de nosotros. Lo que sí está mal es que el miedo tome el control en nosotros, de que el miedo permanezca en nuestras vidas. Es ahí donde sufre el ser humano de enfermedades como de ansiedad, como de insomnio, como de estrés. Cuando una persona ya es dominada por el miedo, y que el miedo se mantiene, la adrenalina, todo eso se mantiene encima del ser humano, es ahí donde empiezan a surgir, gloria al Señor, las enfermedades de el no poder dormir, la ansiedad, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ya hay un desbalance en cada ser humano, y es lo que estamos viendo en estos tiempos. Hay un miedo, hay una reacción de que la gente no sabe lo que va a acontecer. Alabado sea el nombre de Jesucristo en estos tiempos. Pero quiero decirle a la gente en esta tarde que ese miedo, esa reacción, esa inseguridad tiene una solución, y la solución es poner a Dios en primer lugar en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Le titulé este sermón Resistir. Fui diseñado para resistir, porque Dios nos ha dejado en el nombre del Señor algo muy valioso para que el ser humano resista ante toda adversidad. Hay personas que no tienen a Cristo, que reaccionan al miedo, y el miedo los domina, se quedan viviendo en ese miedo con todo el tiempo. Ellos dependen de sus armas, dependen de su dinero, y es un miedo que se mantiene encima de ellos. No pueden dormir, tienen insomnio. Pero también hay otra reacción que les quiero presentar en esta hora, y es la reacción de confiar en nuestro Dios. Entonces, cuando hablo en este sermón, fui diseñado para resistir, Dios nos dio el poder para resistir. La Biblia dice: someteos pues a Dios,
resistir al diablo y huirá de vosotros. Cuando la palabra de Dios habla de resistir, se está refiriendo a una palabra griega de estar en contra. O sea, no estar derrotado. Cuando habla de resistir, es de estar en contra, es decir, de oponerse en el nombre del Señor. No de intimidarse, sino de oponerse con fuerza en contra de cualquier adversidad. Pero ¿qué es lo que nos hace ponernos en el nombre del Señor en contra? ¿Qué es lo que nos hace salir? ¿Qué es lo que nos hace no sentir miedo? ¿Qué es lo que nos hace reaccionar de una manera distinta como reaccionan las otras personas que no tienen a Cristo? ¿Qué es lo que nos hace, gloria al Señor, poner la mirada en aquel que tiene todo el poder? Lo que nos hace poner la mirada en aquel que tiene todo el poder es la palabra de Dios. Hay gente que conoce la palabra de Dios, tiene información de la palabra de Dios, pero no tiene revelación de la palabra de Dios. Y es algo muy distinto. Cuando algo tiene información, la información es correcta, pero la información en el nombre del Señor no te da poder, pero la revelación sí te da poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien diga gloria a Dios en esta hora. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, la diferencia, un hijo de Dios, es que se arrima a las promesas de Dios. Los hijos de Dios también sentimos miedo. Los hijos de Dios también sentimos temor. Pero hay algo que, gloria al Señor, nos levanta. ¿Y saben qué es lo que nos levanta? Alabado sea el nombre de Jesucristo. Es la palabra de Dios. El confiar en la palabra de Dios. Porque cuando hablo de la palabra de Dios, la palabra de Dios trae fe a nuestra vida. Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces ahorita los hermanos que están escuchando, quiero decirles que no se desenfoquen de la palabra de Dios. Amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, confía en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a traer fe a tu vida. Alabado sea el nombre de Jesucristo. El Señor de la gloria probó a sus discípulos. Sus discípulos sintieron miedo. Sus discípulos sintieron temor. Y el Señor los prueba. El Señor les dice en Mateo 8:23 que Él entró en la barca con ellos y ellos le siguieron. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y en el momento que entraron en la barca, dice la palabra del Señor que Jesucristo estaba cansado y se quedó dormido en la popa. Estaba dormido. Pero dice la Biblia que se levantó una tempestad tan grande que las olas, dice la Biblia, alabado sea el nombre del Señor, cubrían la barca. Pero me llama la atención que Jesucristo dormía. Jesucristo, gloria al Señor, estaba tranquilo. Mientras unos estaban agobiados, mientras unos estaban con miedo, estaban temblando porque el miedo los dominó. Cuidado cuando el miedo domina. El miedo te hace, gloria al Señor, a tomar decisiones sin pensarlo. Hay gente que se está peleando y matando por comida, por papel. Es porque el miedo los ha dominado. Entonces cuando una persona se siente que ya no hay esperanza, se siente que va a morir, entra la persona en un pánico. Y cuidado cuando el pánico los controla, los toma a hacer cosas extravagantes. Alabado sea el nombre de Jesucristo. El miedo, cuando te controla el miedo, es algo tremendo. Y es lo que ahorita estamos enfrentando en estos tiempos. Los discípulos pensaron de que ya no había esperanza. Ellos pensaban que iban a morir.
En la barca estaban unos con miedo, pero estaba otro que estaba confiado y estaba tranquilo. Así ahorita en el mundo hay gente con miedo, hay gente pensando que es el fin, hay gente pensando que ya no hay esperanza, hay gente pensando, gloria al Señor, que ya no van a salir de donde están. Pero también hay otras personas que confían en Dios y que creen en el poder de Dios, que estamos tranquilos, que estamos confiados de que Dios tiene todo el control. Aleluya. Y esto lo vemos en la calle. Ayer fui a una tienda y temblando la señora no me dio el recibo. La señora nomás me hacía así, con miedo, con temor. Y ella traía guantes y yo no. La gente está pasando una crisis, pero en medio de esta crisis el Señor de la gloria todo tiene en sus manos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y los discípulos estaban en la barca, pero tenían temor, tenían miedo. Y los discípulos corrieron a Jesús, porque eso es lo que tiene que hacer toda persona que está pasando momentos difíciles, toda persona que está pasando momentos inseguros, toda persona que piensa que no va a poder salir adelante, toda persona que está atormentada, toda persona que está enferma, toda persona que está oprimida, toda persona que no encuentra solución, tiene que venir a Jesucristo. Dice la Biblia que los discípulos vinieron y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos que perecemos, le dicen. Señor, ayúdanos, sálvanos que perecemos. Y el Señor les dijo: ¿por qué teméis? Mire esto, les dijo: ¿por qué teméis? Y luego les dice: hombres de poca fe. Pregunta, ¿que Jesucristo ya no les había enseñado palabra? Que ya no habían andado con el maestro por tiempo y él les había enseñado palabra de Dios. Si habían estado con Cristo, estaban llenos de información. Toda persona que se ve ahorita así desesperada es ausencia de Dios. Toda persona que se ve que no haya que hacer, que se ve peleando, que se ve, gloria al Señor, tomando decisiones descabelladas, es la ausencia de Dios en su vida. Porque el tener a Cristo es paz, el tener a Cristo es gozo, el tener a Cristo es esperanza, el tener a Cristo, gloria al Señor, es templanza, el tener a Cristo es bondad, el tener a Cristo es mansedumbre, el tener a Cristo es esperar en el Señor. Entonces aquí vemos a los discípulos que andaban con Cristo, pero no creían en la palabra. Tenían información porque andaba el Creador con ellos, pero no la vivían, no tenían revelación. Por eso tienen que correr a Cristo. Cristo, ayúdanos, socórrenos. Y Cristo los reprende, les dice: no teman, hombres de poca fe. Entonces Jesucristo se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. El Señor tiene el poder para cambiar el ambiente en el que tú vives. Puede ser que no cambie el ambiente a nivel mundial, porque Dios está trabajando con el mundo. Pero si tú vienes a Cristo, sí puede cambiar tu ambiente familiar. Puede traer paz a tu familia, puede traer paz a tu matrimonio, puede traer paz a tus hijos, puede traer paz a tu economía, puede traer paz en el nombre del Señor a todo lo que te rodea. ¿Por qué? Gloria al Señor, porque cuando tú vienes a Cristo, el Señor de la gloria pone todo en control. La tormenta se detuvo, se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En otra porción que vemos aquí es en Mateo 14:22. Aquí otra vez los discípulos se asustan, otra vez los discípulos tienen miedo.
Porque Jesucristo, dice la Biblia, que los manda a alejarse en la barca mientras Él subía a la montaña a orar. Pero dice la Biblia que se levantó también las olas, gloria al Señor, y los discípulos estaban llenos de temor, estaban llenos de miedo. Pero dice la Biblia que la cuarta vigilia de la noche, Jesucristo venía caminando sobre las aguas. Tenían miedo de la tormenta y ahora tenían otro miedo, que era un fantasma. El miedo tomó el control de ellos. Y cuando el miedo toma el control de la persona, se olvida de las promesas de Dios. Yo no sé si algunos de los hermanos, algunos de los que nos oyen, están experimentando esto. Pero si usted se pone a pensar, y si usted se pone, gloria al Señor, a pensar un poco lo que está pasando, de repente se le mete el miedo a uno. Y después dice: ¿qué toqué? Y luego se acuerda: ¿y qué toqué allá? Y luego: y toqué la puerta. Y luego toqué esto. Y luego toqué el otro. Y luego ya dice: la sangre de Cristo. ¿Y ahora qué voy a hacer? El miedo empieza a controlarlo. Y quizás, hermanos, están pasando esto, pero quiero decirles en el nombre del Señor: no tengan temor, confíen en Dios. Confíen en Dios. Ahora los discípulos tenían miedo a un fantasma. No era el fantasma, era Cristo. Mira, el miedo te hace ver a Cristo de una manera equivocada. ¿Cuánta gente no ve a Dios en este tiempo de una manera equivocada? El miedo te hace voltear a otro lado en lugar que a Cristo. ¿Por qué no vienes a la palabra? ¿Por qué no vienes a la palabra, que es Jesucristo el Señor? Dice Santiago 4:7: sométanse a Dios. Toda persona que me escucha, sométanse a Dios. Tú fuiste diseñado para resistir. Tú, como ser humano, fuiste diseñado para resistir cualquier cosa alrededor de nosotros. Resiste cualquier circunstancia. Llénate de fe, llénate de valor. Resiste cualquier adversidad. Aún nuestro sistema, gloria al Señor, que tenemos, nuestro sistema metabolismo, tiene una defensa extraordinaria que Dios mismo ha diseñado. Entonces Dios nos diseñó para resistir cualquier situación. Recuerden que los hijos de Dios no estamos luchando con fuerza, gloria al Señor, humana. Los hijos de Dios estamos luchando con su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios está en la iglesia. Recuerden algo: la cabeza de la iglesia es Cristo, y el cuerpo de la iglesia somos nosotros. Por lo tanto, si la cabeza, gloria al Señor, que es Cristo, y el cuerpo es la cabeza que es Cristo no va a permitir que a su iglesia atraviese ninguna circunstancia que el Señor no tenga el control. Alabado sea el nombre de Jesús. Sométete a Dios. Ponte en la voluntad de Dios. Resiste al enemigo. Resiste al diablo y huirá de vosotros. No caigas en temor. No caigas en pánico. Mantente confiado en las manos de Dios. Ahí donde estás, te voy a pedir que levantes tus manos ahí. Padre, en el nombre de Jesucristo, tú tienes, Señor, a tu iglesia. Tú amas a tu pueblo. La gente que nos está escuchando,
la gente, Señor, que está atravesando momentos difíciles. Te pido por ellos, Señor. La gente que están, Señor, atravesando inseguridad, ansiedad, insomnio, miedo. Te pido por ellos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ayuda, Señor, a tu pueblo. Ahí, hermanos, vamos a levantar nuestras manos a Dios y decirle al Señor: Señor, eres tú nuestro Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de amor y de dominio propio.